iniciando con la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochac, el segundo vicepresidente, el comisionado José Luis Caballero, nuestro relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, y un servidor, Estuardo Ralón, presidente. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de la pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que respeten los tiempos de intervención, los cuales daré a continuación. La sociedad civil tendrá 30 minutos para su intervención inicial. Posteriormente, el experto de Naciones Unidas tendrá 10 minutos. Luego, la comisión tendrá una intervención de 25 minutos para luego devolver la palabra a la sociedad civil por 22 minutos y luego haremos el cierre por parte de la comisión. Como es de su conocimiento, estas audiencias son públicas, sin embargo, únicamente las partes pueden intervenir en el momento que les corresponde. La audiencia también dispone de interpretación simultánea inglés-español, por lo que solicitamos hablar pausado para facilitarla. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. Así que, dando una cordial bienvenida, les dejo en el uso de la palabra por 30 minutos. Buenos días. Soy Verónica Torras, directora de Memoria Abierta de Argentina. Muchas gracias a la Comisión Interamericana por esta oportunidad. Estamos aquí en representación de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC, que reúne 65 instituciones y organizaciones de 13 países de nuestra región: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las instituciones que conforman la RESLAC trabajan en la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la región durante el pasado reciente, con el objetivo de promover la democracia y las garantías de no repetición. Los estados de América Latina y el Caribe han avanzado, aunque de manera heterogénea, en la construcción de políticas públicas orientadas a la memoria, la verdad y la justicia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contextos de dictaduras y conflictos armados internos en el pasado reciente. Estos avances encuentran sus raíces en las primeras medidas de justicia transicional adoptadas durante los procesos de retorno a las democracias y firma de los acuerdos de paz. Nos referimos a la creación de comisiones de la verdad, la apertura de investigaciones judiciales, la identificación y restitución de cuerpos y la adopción de medidas iniciales de reparación que sentaron las bases para el reconocimiento estatal de los hechos y la condena institucional de la violencia sistemática. Con el paso del tiempo, estos procesos se fueron ampliando en algunos de nuestros países,
materializándose en mayor cantidad de juicios penales, creación de sitios y archivos de memoria, actos públicos de reconocimiento, reformas educativas y políticas de reparación integral. En conjunto, estas medidas han constituido pilares fundamentales para la consolidación democrática en la región. Sin embargo, tales avances conviven hoy con desafíos persistentes y nuevas amenazas. Desde la RESLAC observamos con mucha preocupación el avance de discursos negacionistas, relativistas, reivindicatorios de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente. En esta audiencia buscamos presentar una mirada regional que permita comprender la naturaleza, características y consecuencias de este fenómeno. En primer lugar, analizaremos cómo estas narrativas operan en la actualidad, qué tipos de discursos se repiten, qué patrones comparten y por qué no pueden entenderse simplemente como debates interpretativos legítimos sobre el pasado. En segundo lugar, mostraremos el cambio cualitativo que se ha producido en las vocerías de estos discursos que hoy son emitidos o respaldados por autoridades estatales, dirigentes políticos y actores con poder institucional. En tercer lugar, presentaremos evidencia de distintos países que muestra que estas narrativas no se limitan a reinterpretar hechos del pasado, sino que también influyen en la forma en que se justifican o relativizan violaciones de derechos humanos ocurridas en el presente. Mostraremos además que estos discursos no son inocuos, tienen consecuencias institucionales concretas, contribuyen a debilitar o desmantelar políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Además, generan contextos de hostigamiento y deslegitimación hacia instituciones de la justicia transicional, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En conjunto, afectan directamente las garantías de no repetición que los estados de la región se comprometieron a construir tras los periodos de violencia y autoritarismo. En función de estos puntos, formularemos finalmente un petitorio ante esta honorable comisión para que elabore, si es posible, lineamientos específicos que orienten a los estados respecto de sus obligaciones frente a este tipo de discursos, en coherencia con los principios ya adoptados por esta comisión en materia de políticas públicas de memoria en las Américas. Soy Sebastián Pérez Vázquez, coordinador de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chiapas. ¿Cómo se expresan estas narrativas en los distintos países? En Argentina, durante los últimos años han cobrado mayor visibilidad discursos oficiales y políticos que incluyan la promoción del concepto de memoria completa, un concepto que equipara el plan de sistemática de represión estatal con las acciones de organizaciones armadas. El relativismo sobre la magnitud del terrorismo del Estado expresa, entre otros ejemplos, que cuestionamientos a la cifra de 30.000 personas detenidas, desaparecidas, y la caracterización de los juicios por crímenes de lesa humanidad como mecanismo de revanchismo o de humillación contra las Fuerzas Armadas. En Brasil se han registrado reiteradas manifestaciones públicas de relativismo y apología de la dictadura civil-militar. Entre los ejemplos más notorios que se encuentran declaraciones del expresidente Jair Bolsonaro, elogiando del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido judicialmente como torturador, así como orientación del gobierno federal para que los cuarteles realicen conmemoraciones del 31 de marzo de 1964, fecha del golpe del Estado, y cuestionamientos públicos a las conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad. En Chile se constata la existencia sostenida de discursos que niegan y relativizan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil militar 1973-1990. Un ejemplo paradigmático en la instrumentalización del caso de Bernarda Vera para cuestionar la existencia y la magnitud del crimen de desaparición forzada. Este caso ha sido utilizado para desacreditar las conclusiones de las comisiones de la verdad del propio Estado chileno. En México,
el negacionismo que se expresa en otros casos en relación con la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenaló, Chiapas. Ese día 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, más 4 no nacidos, fueron asesinados mientras oraban en la ermita de la comunidad. El ataque fue perpetrado por los grupos paramilitares de Chenaló, que operaban bajo la tolerancia y la complicidad del Estado mexicano, y que a pesar de las denuncias públicas, no actuó con diligencias para prevenir el crimen. Desde entonces, el negacionismo ha intentado reducir la masacre de un conflicto comunitario, y cuando fue el resultado de la estrategia contrainsurgente dirigida contra comunidades y simpatizantes zapatistas en el marco del plan de campañas Chiapas 94. El negacionismo se ha procesado en narrativas, reducciones procesales, procesos judiciales manipulados y dilución de la memoria. Es una política que perpetúa la impunidad y niega el derecho a la verdad. Negar, minimizar o distorsionar hechos de esta magnitud es en sí mismo una forma de violencia institucional y discriminación contra nuestro pueblo maya tzotzil. Las abejas de Acteal hemos mantenido viva la exigencia de la memoria, verdad y justicia para la no repetición desde el crimen del Estado. Mientras el gobierno persista de negarlo, la herida seguirá abierta. En Perú, en los últimos años, se han intensificado discursos negacionistas que buscan deslegitimar las demandas de justicia y reparación de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno 1980-2000. Estas narrativas relativizan y reinterpretan las violencias estatales, cuestionan las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y reivindican las acciones y accionar las autoridades responsables de violaciones graves. Como vemos, no se trata únicamente de una divergencia ideológica convencional, sino es una disputa sobre el propio estatuto de la verdad histórica. Buenos días, mi nombre es Patricia Ogaldes, en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Quienes emiten hoy estos discursos y por qué esto representa un cambio cualitativo. Un aspecto especialmente preocupante del fenómeno es el cambio cualitativo en las vocerías de estos discursos. En Argentina, a diferencia de periodos anteriores, en la actualidad estas narrativas no se limitan a sectores marginales del Estado público, sino que han sido promovidas o reproducidas por altas autoridades del Estado. Funcionarios del Poder Ejecutivo han reivindicado públicamente la noción de memoria completa, relativizando el número de personas desaparecidas y elogiando las políticas de impunidad. Desde el canal de comunicación oficial se han difundido piezas de comunicación institucional que cuestionan la legitimidad de las políticas de memoria construidas desde la transición democrática, presentándolas como el resultado de un relato impuesto con fines políticos o económicos. En Bolivia, durante el 177 periodo de sesiones de la CIDH en octubre de 2020, se documentaron varios ejemplos que combinan discursos negacionistas con expresiones de odio, racistas y discriminatorios realizados por autoridades, incluyendo a la policía, las Fuerzas Armadas y grupos paraestatales. En Brasil, en los últimos años, diversas personalidades públicas y personas vinculadas al gobierno se han asociado en más de una ocasión a este tipo de discursos. El expresidente Jair Bolsonaro, ministros, parlamentarios y militares en actividad o en retiro que ocupaban cargos públicos, defendieron narrativas como la ampliación controvertida, según la cual lo ocurrido en marzo de 1964
habría sido una revolución y no un golpe de Estado. Entre las manifestaciones públicas de este tipo pueden mencionarse las declaraciones y homenajes realizados por miembros de poderes legislativos estaduales, así como la participación de autoridades federales en actos de celebración del 31 de marzo. En Chile se ha profundizado los discursos públicos negacionistas, relativistas y de reivindicación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, 1973-1990, lo cual se evidenció con claridad en la postura de candidatos presidenciales de derecha y extrema derecha en 2025. Discursos de reivindicación y de relativización del golpe de Estado defendido como necesario, así como el planteamiento de la inevitabilidad de las consecuencias. En Guatemala, en 2014, el Congreso de Guatemala, integrado por diputados de varios bloques políticos, aprobó una resolución no vinculante que afirmaba que no hubo genocidio durante el conflicto armado interno, en contradicción con las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y de investigaciones internacionales respaldadas por la ONU. La resolución fue presentada y aprobada por 87 diputados en sesión plenaria y fue ampliamente interpretada como un acto de negacionismo institucional. En México, el 6 de octubre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto por el cual se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en 1965 a 1990. Durante el tiempo en que estuvo vigente la comisión, cuyo mandato concluyó el 30 de septiembre de 2024, diferentes autoridades del gobierno federal incurrieron en discursos relativistas respecto de las violaciones a los derechos humanos que la comisión debía investigar. En Perú, los voceros de estos discursos fueron funcionarios públicos de alto nivel, la expresidenta de la República, el primer ministro, presidentes del Congreso, la ministra de Cultura, ministros del Interior, entre otros. En Uruguay, los principales voceros de discursos negacionistas de graves violaciones de derechos humanos han sido figuras con alta visibilidad y relevancia política o institucional. Entre ellos se encuentran senadores, diputados, presidentes de los principales partidos del país y miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muy buen día a la honorable comisión. Mi nombre es Carlos Juárez, soy abogado de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo GAM de Guatemala y miembros de la RESLAC, que es la parte peticionaria de la presente audiencia. En mi caso, yo iniciaré mi intervención a partir de una pregunta que nos hacemos y que buscaremos dar alguna respuesta y alguna iluminación de lo que para nosotros significa, por ejemplo, la situación de que hemos estado escuchando relativización, justificación, y en este momento son simples palabras, pero cuando hablamos de víctimas estamos relativizando, justificando esos momentos en los que las víctimas han estado enfrente de los tribunales de justicia informando sobre las graves violaciones y vejámenes sufridos durante el pasado. ¿Qué tipos de narrativas negacionistas se observan? Haremos un listado enunciativo que no es limitativo, por supuesto, porque como veremos más adelante se conjugan y se combinan y se complementan en cada país de manera diferente. Número 1, la negación lisa y llana de las interrupciones al orden constitucional o de la existencia misma de dictaduras o conflictos armados internos. Número 2, la negación del carácter sistemático de la violencia estatal. La negación o minimización de la responsabilidad estatal en las comisiones, en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. La relativización de la magnitud de los crímenes.
Número 5, la negación de los dispositivos represivos utilizados, entre estos los centros clandestinos que son tan conocidos en la región, las desapariciones forzadas, las masacres, las torturas, las ejecuciones y la violencia de género. La disputa o relativización del número de víctimas, una cosa increíble en este continente. La descalificación de las instituciones de justicia transicional, comisiones de la verdad, institucionalidad derivada de los acuerdos de paz, que por ejemplo en Guatemala desapareció por completo en el último periodo de gobierno, juicios, políticas y de memoria. La reivindicación súper peligrosa o justificación del accionar estatal en clave contrarrevolucionaria. La construcción de una narrativa paralela que reclama una memoria completa como forma de equiparar las responsabilidades y restaurar justificaciones de la violencia estatal. Y número 10, hostigamiento creciente hacia organizaciones de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes, aquellos que han impulsado grandes cambios estructurales en la democracia de nuestro continente. Como lo decía, estos componentes no operan como categorías excluyentes, sino que se presentan bajo diferentes combinaciones. Entonces, ¿por qué este tipo de narrativas no pueden considerarse simplemente debates interpretativos sobre el pasado? Desde nuestra perspectiva no pueden ser entendidas de esta manera, en primer lugar, porque se estructuran en torno a la negación o relativización de hechos documentados, investigados y en numerosos casos judicialmente establecidos. No procuran abrir debates basados en nuevas evidencias o reinterpretaciones sustentadas, sino que tienden a deslegitimar los procesos institucionales que validaron estos hechos, como por ejemplo las comisiones de la verdad, las decisiones judiciales o los mecanismos de búsqueda, así como las políticas de memoria. En segundo lugar, la negación de la violencia estatal que convive paradójicamente con su reivindicación. Se cuestiona su sistematicidad o su magnitud, pero simultáneamente se exaltan esos fines, su supuesto carácter contrarrevolucionario o su funcionalidad frente a amenazas internas. De este modo, lo que se relativiza en términos fácticos se legitima en términos políticos y morales. Y en tercer lugar, la apelación de una memoria completa o la necesidad de equilibrar responsabilidades que suele operar como un dispositivo que bajo una apariencia de la neutralidad reinstala marcos justificatorios de la violencia estatal. En este sentido entendemos que estas nuevas discursividades no solo disputan la interpretación del pasado, sino que intentan reorganizar una legitimidad social para la violencia estatal extrema. Esto nos lleva a un tema central. El negacionismo no se limita a los crímenes del pasado, sino que también se extiende a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el presente. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de cómo se proyecta el negacionismo sobre las violaciones de derechos humanos en el presente. En Brasil, por ejemplo, los discursos negacionistas respecto del pasado dictatorial se mantuvieron activos en el contexto postelectoral de 2022. El 8 de enero de 2023, manifestantes irrumpieron y destrozaron las sedes del Tribunal Supremo Federal, del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto, en actos acompañados de reivindicaciones de intervención militar y de anulación del resultado electoral. Tras los ataques, hubo manifestaciones públicas que trataron de relativizar su gravedad o cuestionar su caracterización como intento de ruptura institucional. En Chile se han registrado discursos negacionistas respecto de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia, particularmente durante el estallido social de 2019. El informe alternativo ante el Comité DESC de 2025 documenta un escenario de impunidad estructural. A 5 años del estallido social, menos del 1% de más de 10.000 denuncias por violencia estatal ha derivado en sentencias condenatorias. En Perú se registran discursos estigmatizantes en torno a protestas sociales y episodios recientes de violencia estatal entre 2022 y 2025.
En una magnitud menor ocurrió algo similar con los muertos y heridos en las protestas sociales contra el gobierno de Merino en 2021 y el gobierno de Dina Boluarte en diciembre de 2022 y enero de 2023 en varias ciudades del país. También se registraron hechos de este tipo en protestas realizadas en 2025 en Lima. Las muertes y heridas por disparos en estas protestas han sido documentadas. Organismos de derechos humanos y víctimas denunciaron el uso excesivo de la fuerza, mientras que funcionarios públicos justificaron las acciones estatales como necesarias, negaron abusos o hechos de violencia y atribuyeron toda responsabilidad a los manifestantes. ¿Qué efectos produce este fenómeno sobre las garantías de no repetición? Esta es una pregunta que nos parece muy relevante porque creemos que uno de los impactos más visibles de este fenómeno del negacionismo, del relativismo y de la apología de los pasados autoritarios viene siendo el debilitamiento o el desmantelamiento de políticas públicas de memoria, verdad y justicia en nuestra región. Vamos a analizar algunos casos nacionales. En Argentina, los discursos negacionistas han precedido y acompañado decisiones estatales que afectan directamente las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Desde 2023 se registran fuertes recortes presupuestarios y de personal en organismos especializados, el desmantelamiento de equipos técnicos y programas, restricciones al acceso a archivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y un retraimiento del Estado en el impulso de los juicios por crímenes de lesa humanidad. De manera análoga se observa el debilitamiento de estructuras vinculadas con la búsqueda de niños y niños apropiados durante la dictadura, así como la afectación o paralización de registros oficiales de víctimas y el debilitamiento del rol del Estado en los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. El registro único de víctimas del terrorismo de Estado, por ejemplo, cuenta en la actualidad con una sola persona para trabajar en él. Al mismo tiempo que estamos viendo cómo se discuten las cifras oficiales permanentemente. En Bolivia, de las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI Bolivia, se observan escasos avances. El impacto más grave y preocupante es la política de impunidad de la actual gestión gubernamental. El presidente Rodrigo Paz, en colusión con el aparato de justicia, ha permitido la anulación de los juicios en curso, así como la libertad de los principales responsables de las masacres y de otras violaciones de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la libertad de Jenin Áñez, quien había sido puesta bajo arresto preventivo en marzo de 2021 y condenada en 2022 a 10 años de prisión. Varios de los responsables de delitos y vulneraciones de derechos humanos ocupan actualmente cargos gubernamentales y mantienen sus discursos de odio y racismo. Asimismo, en el Poder Legislativo se promueven leyes de impunidad orientadas a reincorporar a efectivos militares y policiales que fueron dados de baja por su participación en las masacres y torturas de 2019, bajo el argumento de que fueron injustamente involucrados en estas causas judiciales. En Brasil se produjo la parálisis momentánea o el vaciamiento de las políticas federales de memoria y verdad, incluyendo la confrontación abierta con las conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad. Gran parte de las recomendaciones del informe de esta comisión siguen sin implementarse y aumentaron las dificultades para acceder a los archivos estatales, lo que limita los avances en materia de verdad y rendición de cuentas. En el ámbito educativo se registraron intentos de revisión discursiva del período iniciado en 1964 con el golpe de Estado y un crecimiento significativo de las llamadas escuelas cívico-militares que han sido objeto de numerosas críticas. En el ámbito archivístico se produjeron tensiones en torno al acceso a los fondos documentales relacionados con el período dictatorial. El control de los archivos ha adquirido en casi todos los países una dimensión central, ya que implica también la disputa por la narrativa histórica. En Chile, los discursos negacionistas han confrontado abiertamente las conclusiones de las comisiones de verdad y han debilitado la confianza pública en los procesos de justicia transicional. Uno de los efectos en términos de política pública más visibles ha sido la creciente dificultad para acceder a financiamiento para los sitios de memoria. Existe además el riesgo de que en el presupuesto de 2027 no se contemple financiamiento para estos sitios, dado que se trata de una partida que el gobierno define cada año y parlamentarios republicanos ya han manifestado en años previos que su objetivo es eliminar estos recursos. En Guatemala, el archivo histórico de la Policía Nacional, que fue de gran relevancia para la investigación judicial
y permaneció durante 14 años bajo la administración y financiamiento de la cooperación internacional, a partir de 2018 vio seriamente afectada su labor cuando asumió la responsabilidad sobre este fondo documental el Estado de Guatemala. La inversión se redujo al 20% y el archivo pasó de tener 63 personas a 24, debilitando los procesos de conservación y digitalización. Por otra parte, las víctimas se enfrentan actualmente con preocupación a un Ministerio Público que cuestiona la verdad de documentos que ya habían sido validados judicialmente. El desmantelamiento de toda la institucionalidad de la paz, producto de la firma de los acuerdos de paz hace casi ya 30 años, implica además un duro golpe al proceso de garantías de no repetición en Guatemala. La misma Comisión Interamericana en su informe de la visita de 2024 identificó este problema. En México, la Secretaría de Gobernación ha confrontado públicamente las conclusiones del informe Fue el Estado 1965-1990 del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Esto implicó la falta de reconocimiento oficial de los hallazgos del informe, la exclusión de numerosas víctimas de procesos institucionales de reparación y el incumplimiento del mandato de presentar el informe final ante el Ejecutivo Federal, las víctimas y la sociedad. Tampoco se han implementado las recomendaciones de este mecanismo. La falta de reconocimiento también ha impedido la implementación de un decreto presidencial que ordenaba la transferencia al Archivo General de la Nación de documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que no posee documentos en la materia y, por lo tanto, no ha transferido ninguno. Sin embargo, el mecanismo de esclarecimiento histórico pudo acreditar la existencia de archivos en poder del Ejército y recomendó su identificación y transferencia. El desconocimiento del Estado también ha impedido que centros clandestinos de detención y espacios represivos sean recuperados y transformados en sitios de memoria. En Perú, en 2025, el Congreso aprobó una ley de amnistía para militares, policías y comité de autodefensa investigados o condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Según organizaciones de derechos humanos, la norma podría afectar más de 150 casos con sentencia firme y cientos de procesos en curso. En 2023, el Fondo Editorial del Congreso publicó la obra Constitución Política del Perú para Escolares, en formato de historieta, que presenta el autogolpe del 5 de abril de 1992 como una medida necesaria para devolver la paz y la estabilidad al país. En marzo de 2024, la Municipalidad de Lima solicitó al Ministerio de Cultura la demolición del memorial El Ojo que Llora, dedicado a las víctimas del conflicto armado interno, con el objetivo de construir en ese espacio áreas deportivas y recreativas. En Uruguay, los discursos negacionistas han arremetido contra el Poder Judicial y contra la Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos, confrontando abiertamente fallos judiciales y resoluciones de esta comisión. Entre 2020 y 2024 dejaron de realizarse actividades de memoria y derechos humanos en escuelas y liceos por parte del Museo de la Memoria y de otros sitios de memoria. En 2024, la Administración Nacional de Educación Pública eliminó el concepto terrorismo de Estado de los programas de historia e incorporó un ítem referido a movimientos guerrilleros y violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos la información. Si quedaron algunas ideas también pendientes, va a haber un momento en donde tendrán todavía la oportunidad de intervenir. Vamos a pasar ahora a escuchar al experto de Naciones Unidas, señor Bernard Duhaime, por un tiempo de 10 minutos. Adelante, por favor. Si vous me le permettez, je prendrai la parole en anglais. Si me lo permiten, hablaré en inglés. Esteemed commissioners and colleagues, I wish to thank the Inter-American Commission on Human Rights for inviting me to participate in this important meeting requested by respected civil society organizations from the hemisphere. I apologize for not being able to appear before you in person. As indicated, I am the United Nations Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence, operating under United Nations Human Rights Council Resolution 18/7 and 54/8.
As announced in my 2024 annual reports, I am currently working on a thematic report destined to the Human Rights Council and dealing with the challenges posed by negationism, revisionism, and politicization of transitional justice contexts. After receiving 88 written contributions from states, civil society organizations, victims, and academics in late 2025, I convened an expert meeting in January of 2026, and I am currently drafting the report. Esteemed commissioners, the right to the truth is both a collective and an individual right. Accordingly, each victim has the right to know the truth about violations that affected him or her, but the truth also has to be told at the level of society as a vital safeguard against the recurrence of violations, as stated in Principle 2 of the set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity. Similarly, Principle 3 of this instrument specifies that states have a correlative duty to preserve memory, inter alia, because such measures shall be aimed at preserving the collective memory from extinction and in particular at guarding against the development of revisionist and negationist arguments. My mandate has also highlighted the dangerous potential of the manipulation of information regarding grave human rights violations and serious violations of humanitarian law to encourage violence, re-traumatize victims, and overall undermine the aims of transitional justice, including in some countries' visit reports. For example, my predecessors have reiterated these concerns, including one identifying denialism in the context of genocide to be part of the crime itself and one of the clearest signs of future genocidal violence. In addition, generative artificial intelligence threatens to exacerbate misinformation and disinformation challenges, both by creating realistic fake content and effectively facilitating the dissemination of disinformation to a targeted audience and at a scale by malicious stakeholders, as indicated in a report on memorialization processes in the context of serious violations of human rights and international humanitarian law, produced by my predecessor, who called for the full repudiation of regressive forms of memorialization, such as negationism, as both a human rights obligation and a critical support for non-recurrence. Esteemed commissioners, notwithstanding these concerns, legal responses to negationism, revisionism, and politicization have been varied and controversial due to the tension that it creates between important rights, freedoms, and duties, expression and opinion, privacy, non-discrimination, life, and the preservation of memory, amongst others. Yet, as underscored by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination at the United Nations in its General Recommendation number 35 on combating racist hate speech, the rights to equality and freedom from discrimination and the right to freedom of expression should be fully reflected in law, policy, and practice as mutually supportive of human rights. To steer state practices around this complex issue while ensuring the protection of all rights, my mandate has called on states to follow the valuable guidance contained in the Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility, or violence to ensure the respect of relevant human rights. Relatedly, the Committee on Elimination of the Racial Discrimination recommended that public denials or attempts to justify crimes of genocides and crimes against humanity, as defined by international law, should be declared as offenses punishable by law, provided that they clearly constitute incitement to racial violence or hatred. As stressed by the CERD and fellow special procedures, the criminalization of negationism and revisionism may only be possible in the most extreme cases to be proven beyond reasonable doubt, while less serious cases should be addressed by means other than criminal law. In the course of my next thematic report, I intend to review the various frameworks that have been implemented, clarify states' legal obligations, and recommend best practices regarding legal and non-legal responses
to these most worrying concerns. Esteemed commissioners, transitional justice also offers non-punitive tools to combat negationism and revisionism, including truth commission and memorialization and education efforts, such as building memorials, history, teaching about gross human rights violations, establishing curriculum around the events, incorporating media and information literacy content in formal education to mitigate misinformation, giving a privileged voice to victims in the construction of memory, designating commemorative national days, and socializing the finding of truth commissions or courts through cultural initiatives and in the media. For example, Canada and Sierra Leone have been identified as offering positive examples of progressive memorialization practices through programs promoting social reflections on the past. My coming report will also seek to propose progressive memorialization measures related to national education and regulations of news, social media, and emerging technologies in a manner consistent with international human rights law. My findings shall be published this coming August, and I will present them during the 63rd session of the Human Rights Council next September. Esteemed commissioners, I would like to take this opportunity to refer to some interventions undertaken by my mandate recently relating to instances of denialism. In particular, Joint Communications 725 on Argentina, dated November 25, and 624 of May 24, as well as Brazil 4 2020 of June 20, where my mandate has noted with concern acts of denialism and revisionism regarding violations committed during the dictatorship in Argentina and Brazil. I also emphasize Joint Communications Brazil 7/2025 of December 25 and USA 35/25 of October 25, where my mandate noted with concern important restrictions affecting the operations of sites of memory and museums addressing past human rights violations. Similarly, there have been communications this year addressed to Argentina, to Peru, and El Salvador regarding important restrictions affecting the operations of archives containing information about past human rights violations. Similarly, in the country visit report that I did last spring, 2025, in Brazil, I have also noted with concern the acts of glorification of the military dictatorship, including of officials accused of serious human rights violations, and of negationism regarding the violations committed during that period. I am available, of course, to discuss these specific instances further with the Commission. I wish to end by taking this opportunity to thank the RESLAC for its excellent work across the continent and to reiterate our solidarity with the victims of serious human rights violations, in particular, those who are re-victimized by negationist and revisionist actions in the Americas, and to those who risk their lives to fight impunity and to seek truth and justice. Thanking you once more, I remain at the disposal of the Commission for further inquiries. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias al experto de Naciones Unidas por su intervención. Hemos tomado debida nota. Y continuando con la agenda, ahora será el turno de la Comisión Interamericana. Doy la palabra a la primera vicepresidenta y además relatora temática de Memoria, Verdad y Justicia, la comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a las organizaciones por solicitar esta audiencia que nos permite visibilizar este tema y ponerlo en la agenda de la comisión. Y también muchas gracias al relator especial, Bernard. Estamos tratando de mejorar la articulación entre la Comisión Interamericana y los mecanismos de Naciones Unidas y nos estamos poniendo bastante de acuerdo en algunas cosas desde la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia. Quiero resaltar que se trata de una problemática regional. Han hablado de situaciones de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Bolivia, México, Guatemala, El Salvador. Es una problemática regional.
que no es nueva en la Comisión Interamericana, de hecho es parte de las prioridades de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, sostenida en el Plan Estratégico 2023-2027. Pero nos falta mucho por hacer y por eso agradecemos esa sugerencia de realizar, avanzar en lineamientos que orienten a los estados, complementando los principios de memoria de la Comisión Interamericana de 2019 y nos comprometemos a trabajar en esa temática. Seguramente nos van a faltar recursos, son los grandes desafíos que tenemos desde el sistema interamericano siempre y más actualmente, pero vamos a intentar avanzar y, por supuesto, algunas de las preguntas que voy a hacer ahora apuntan a que podamos avanzar en ese camino, ¿no? Entiendo que ustedes hablan de discursos negacionistas, discursos relativistas, discursos revisionistas y discursos reivindicatorios. Si tienen definiciones, conceptualizaciones, son muy bienvenidas para poder clasificar todos esos discursos. También nos hablan de que son discursos que guardan relación con el pasado, discursos negacionistas, para simplificar, que tienen que ver con violaciones de derechos humanos del pasado, pero también con violaciones de derechos humanos del presente, y ahí también querer saber si hay relación directa, ¿no? O hay algunas diferencias, todos aquellos discursos negacionistas. Hay diferencias entre los discursos negacionistas por violaciones del pasado y por violaciones del presente. Si tienen alguna respuesta en ese sentido. Son discursos que hieren a las víctimas definitivamente, las revictimizan, van contra la dignidad de las víctimas, al decir que los hechos no existieron o que no son tan graves o que están justificados, van al corazón de la dignidad de las víctimas, pero son también discursos que hieren a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque afectan la verdad histórica que es necesaria. Pero sobre la cuestión de la verdad histórica tenemos también muchos desafíos porque la mayoría de estos hechos están impunes, ¿no? Entonces no pueden... ¿Cuáles son los hechos que se están negando? Los hechos probados, los hechos judicializados, los hechos registrados, documentados, que no podemos quedarnos en la definición de verdad judicializada, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la verdad judicializada por la impunidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos hechos? A mí me queda muy claro que los discursos negacionistas afectan los deberes del Estado en materia de memoria, verdad, justicia y no repetición. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los discursos proferidos por el Estado, por autoridades del Estado y los discursos del sector privado, ¿no? de sectores con intervención en el debate público, pero que no son Estado? Entonces, también respuestas para eso. Sabemos que hay dilemas importantes en materia de libertad de expresión, por eso agradezco que esté el relator de libertad de expresión de la Comisión en esta audiencia para que nos ayude a trabajar. Estamos tratando de articularnos desde la Comisión para seguir avanzando en este tema desde la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia y la Relatoría de Libertad de Expresión. Pero nos ayudaría que nos ilustren la diferencia entre... Por supuesto, discursos negacionistas y discursos de odio son cosas distintas, ¿no? Los discursos de odio están claramente prohibidos por la Convención Americana. Se pueden censurar los discursos de odio, se tienen que penalizar los discursos de odio, pero los discursos negacionistas no siempre caen en esta categoría. ¿Son discursos protegidos o no son discursos protegidos por la libertad de expresión? ¿Y qué puede hacer el Estado frente a discursos que, si bien no son discursos de odio, no están protegidos por la libertad de expresión? Y finalmente, ¿cuáles son buenas prácticas que ustedes han identificado, algunas políticas que los estados deben impulsar o pueden impulsar para rebatir, confrontar estos discursos negacionistas y haciéndose responsable de sus deberes de memoria, verdad y justicia? Agradezco entonces y me comprometo desde la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia a seguir avanzando en este tema, en intentar avanzar en estos lineamientos que son muy útiles, junto con la Relatoría de Libertad de Expresión y el resto de la Comisión Interamericana, pero nos ayudarían estos aportes que ustedes nos pueden hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra al segundo vicepresidente, comisionado José Luis Caballero. Gracias, buenos días, un saludo y gracias por su presencia, gracias presidente. Saludo a la comisionada Pochac, al relator de Libertad de Expresión, a María Claudia Pulido, secretaria adjunta de Monitoreo, Cooperación y Promoción. Y gracias por traer esta audiencia que es muy importante, muy relevante en tiempos muy complejos. Voy a hacer alguna puntualización de reflexiones y luego las preguntas. No es un tema nuevo, ¿verdad? Yo estaba acordándome de que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía este tema del negacionismo enfrente, tan es así que empezó a hacer tipos penales para penalizar el negacionismo. Y es un tema que tiene que ver también con el correlato actual de la debilidad estructural de los principios axiológicos, los valores, no solamente sobre justicia transicional, sino del valor del derecho a la verdad, de la memoria, de las violaciones graves a derechos humanos, las coordenadas estructurales, un poco en este sentido de la banalización del mal, ¿no? Es decir, todo esto puede trascenderse, vamos a hacer mejor reconciliaciones amnésicas, ¿para qué tanto afán por esto? Lo que necesitamos es mayor eficacia de los estados. Hay un discurso también de debilidad institucional, de debilidad democrática, de debilidad de la protección a los derechos. Después de una altura muy sofisticada en el avance de los derechos y de la justicia transicional, tenemos estas grietas valorativas, ¿no? Que no apuestan por los marcos internacionales, que no apuestan por el multilateralismo, por el derecho internacional de los derechos humanos, y allí se inserta, digamos, también el tema del negacionismo, por supuesto. Y es un tema, decía la comisionada Pochac, regional, y es un tema que tiene muchas aristas. Ahora se hablaba del tema de memoria, pero también tiene una arista legal, también normativa. Voy a ejemplificar las leyes de prescripción y de amnistía en Perú, pues tienen un punto de negacionismo muy bien acendrado. La Comisión Interamericana ha estado en el tema, y de ahí voy a derivar las preguntas. Ha estado en el tema, recuerdo ese importante derecho a la verdad del 2014, si mal no recuerdo, contra el negacionismo, el derecho a la verdad, con recomendaciones puntuales sobre memoria. En el informe de defensores de derechos humanos acabamos de publicar bien un análisis sobre personas buscadoras, también defensoras buscadoras en el tema de desaparición, pero también en general de memoria, verdad y justicia. O sea, la comisión ha estado presente y qué bueno que se identifique más esto, que se visibilice. Tenemos que estar con mucha atención. Los temas, los problemas que trajeron aquí son de enorme relevancia. 3 preguntas, nada más. ¿Qué se debe hacer en los estados, además de todo esto, o qué buenas prácticas habría para el patrimonio de espacios de memoria? Nos hablaban en el principio de este cambio de un espacio de memoria para canchas deportivas, ¿verdad? Pero pienso que los estados, así como han establecido este tema como ICOMOS, patrimonio cultural, ¿qué se debe hacer como buena práctica de los estados para la preservación de los sitios de memoria? No desde el punto de vista solamente defensa de los derechos, sino defensa del espacio físico. ¿Haya buena práctica, alguna sugerencia? ¿Cómo deberíamos visibilizar? En segundo lugar, ¿qué está haciendo el Poder Judicial para contener el negacionismo? ¿Hay control de constitucionalidad, convencionalidad en los temas de memoria o le están pasando desapercibidos al Poder Judicial? No solamente en el tema de violaciones graves per se, ¿no? De la penalización, sino el tema estructural del negacionismo que también pasa por la memoria. Y luego, ¿qué más debe hacer la Comisión Interamericana? ¿No? Ahí en este tema de memoria, verdad, justicia, el informe de personas defensoras lo posiciona, pero luego tendríamos que establecer algunas recomendaciones, no solamente de quienes defienden el tema de violaciones graves en sí mismas, desapariciones forzadas, etcétera, sino el tema de quien defiende espacios de construcción de memoria en contra del negacionismo.
Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidente, y saludo también la decisión de la comisión de incluir este tema en su periodo de sesiones y reconociendo también el carácter regional de esta audiencia, que al mismo tiempo dialoga con un pasado y con un presente, y creo que ahí también es importante compartir algunas reflexiones desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre otras cosas porque la relatoría se originó en un momento de declive de las dictaduras y de esperanza en una democracia plural, y creo que tal vez en este tipo de conversaciones es importante hablar de los militares, y hablar de los militares y de la fuerza pública desde el rol que se les ha asignado en las sociedades democráticas y no desde el rol que en algunas oportunidades han tomado y han abusado de él. Las diferencias políticas en nuestras sociedades no son del resorte de las fuerzas de seguridad, y por lo tanto todo intento efectivo no en el pasado de hacerlo, de vectorizar el poder represivo del Estado para aleccionar políticamente y restringir la crítica es algo que no solo es reprochable porque ocurrió, sino también es importante recordar para que no vuelva a ocurrir. Y en este sentido, el pasado represivo que está registrado en la región, que si bien comisionada puede que no esté reflejado como la expectativa de las víctimas quisiera en sentencias judiciales, tampoco podemos desconocer que hay una cierta evidencia, ¿no?, dentro del debate público, testimonios de personas que tienen que tener un valor en la conversación pública. Por eso, digamos, un poco la aproximación que yo quisiera proponer es reflexionar sobre la voz del Estado hoy, o mejor, las voces del Estado hoy, y tal vez trasladar a quienes nos acompañan en la audiencia, por un lado, el enfoque que desde la relatoría hemos podido proyectar, y es, por ejemplo, en nuestro marco jurídico interamericano, que fue actualizado en el año 2025, planteamos cómo consideramos que a las vocerías desde el Estado les asiste el deber de recordar, y por lo tanto las alegaciones de discursos señalados como negacionistas desde estas tribunas pueden ser mucho más lesivos para los cimientos de una democracia que entiende los abusos del pasado como elementos como referencias para evitar su repetición en el futuro. Ahí quisiera también preguntar, cuando surgen más en la actualidad estos discursos que ustedes señalan como negacionistas, ¿cuál es la reacción institucional? ¿Existe alguna entidad o algunas entidades que controviertan? Entre otras cosas porque buena parte de reivindicar la memoria implica poder confrontar estos discursos en la actualidad y el vacío que pueda dejar, digamos, un silencio institucional frente, judicial o no, frente a alegaciones negacionistas, creo que termina dejando márgenes de permisividad y sobre todo de crecimiento de estos discursos. Creo que nuestra región tiene una historia de lucha contra las dictaduras muy protagónica, pero también podemos ver otras regiones del mundo y digamos como hoy es muy preocupante el auge del nazismo en Europa, ¿no?, y cómo el propio debate público debería estar llamado, y aquí no estoy hablando de lastimar la libertad de expresión, pero cómo el debate público debería estar llamado a que los discursos negacionistas o que tienden a relegitimar la represión del pasado entren en la esquina de la vergüenza, que es el lugar donde les correspondería estar en tiempos como los actuales. Yo quisiera preguntarles, ¿no?, a partir de esto, si en las experiencias en los distintos países que han mencionado identifican, por ejemplo, lineamientos o instrucciones a las fuerzas de seguridad y militares sobre cómo referirse al pasado, ¿no? Al mismo tiempo, preguntar si existen mínimos dentro de las regulaciones internas de los partidos políticos, con cláusulas que puedan estar dirigidas al reconocimiento del pasado y al deber de recordar, que, digamos, de cierta manera tiene alguna acogida dentro de los estándares interamericanos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, relator. Le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Gracias, presidente. Un saludo a los integrantes de la Red LAC y a nuestro colega y amigo relator Bernardo Duhaime. Solamente quería referirme directamente a la solicitud que hacen sobre lineamientos, sobre las obligaciones de los estados frente a discursos negocianistas en coherencia con los principios ya adoptados en materia de políticas públicas en memoria en las Américas. Como el comisionado Caballero decía, la Comisión emitió el informe sobre derecho a la verdad en las Américas, la resolución 3 de 2019 sobre principios de políticas públicas de memoria en las Américas y todos los estándares que desarrolló en el sistema de casos individuales también están incluidos en el compendio sobre verdad, memoria, justicia y reparación de 2021. Entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo están imaginando, cuál es la visión que ustedes tienen sobre estos lineamientos. El diagnóstico pues lo han presentado hoy, pero el alcance y el tipo de recomendaciones y el formato que están solicitando a la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer cada uno de los comentarios, reflexiones, ya que estando en el marco de un periodo de sesiones de la comisión, creo que vale la pena en una audiencia de este tipo, pues indicar que estos espacios de escucha a quienes investigan, documentan, acompañan a las víctimas, nos permite fortalecer nuestro trabajo, nos permite aplicar los estándares interamericanos con la sensibilidad que corresponde en cada uno de los países, siendo esta una audiencia regional. También vale la pena valorar la confianza que ustedes depositan en los mecanismos de la Comisión Interamericana y reiterar que toda la información, reflexiones y comentarios que ustedes presentan ante la comisión, pues serán tratados con la seriedad y el respeto que merecen. Las políticas de memoria, verdad y justicia, pues son herramientas fundamentales para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de las democracias en nuestra región. En el sistema interamericano, pues la búsqueda de la verdad y la preservación de la memoria son obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y fortalecer estas políticas desde este enfoque contribuye no solo a honrar a las víctimas, sino también a consolidar instituciones más sólidas y respetuosas de la dignidad humana. Yo quisiera preguntar, ante la situación que se está viviendo en la región y aprovechando la experiencia en terreno de las organizaciones, ¿qué desafíos enfrenta el uso de las tecnologías digitales, de las plataformas digitales, especialmente si hay situaciones coordinadas o sistemáticas, ya sea de desinformación o de estigmatización? ¿Qué fenómeno, digamos, es el que se está viviendo y cómo pueden, ya sea la zona, ante una dinámica de plataformas digitales a veces muy potentes? Si nos pudieran profundizar un poco más respecto a esta parte. Así que esas serían mis preguntas y dejaría entonces ahora la parte final de esta agenda, que sería devolverles la palabra por 22 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a comenzar esta segunda parte continuando con lo que teníamos preparado, que tiene que ver en gran medida, que responde creo en gran medida a varias de las preguntas que ustedes hicieron, que tiene que ver justamente con avanzar un poco en cuáles son estos lineamientos que nos parece que podrían, en los que podría la comisión
trabajar, por lo menos dar algunos elementos, algunos componentes de cómo nos parece que se podría avanzar en esta línea, y dejamos unos minutos al final para poder responder tal vez algunas preguntas puntuales que no queden comprendidas dentro de esta segunda parte de la intervención. Solo decir que parte de todo, parte de nuestra preocupación y de por qué estamos planteando esto y por qué se lo estamos planteando a esta honorable comisión, tiene que ver justamente con que los esfuerzos que se han hecho durante décadas por parte de las organizaciones de víctimas, de sobrevivientes, de la sociedad civil, de gobiernos de nuestra región en diferentes momentos y de la propia Comisión Interamericana, que ha sido muy importante también para poder establecer esta verdad histórica y poder establecer ciertos estándares, es justamente lo que nos parece que está hoy en riesgo y en amenaza, entre otras cosas, pero por eso es que acudimos también a la comisión y que nos parece importante que pueda haber una intervención puntual sobre este tema. Iniciamos entonces la segunda parte de nuestra intervención. El deber de memoria en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no consagra expresamente un deber de memoria, este ha sido progresivamente construida por la jurisprudencia interamericana a partir del reconocimiento del derecho a la verdad, de las obligaciones de la reparación integral y de las garantías de la no repetición, así como el deber general de garantías previsto en el artículo 1.1 de la Convención. El derecho a la verdad como fundamento, el deber de la memoria, como es bien sabido en las prácticas interamericanas, el derecho a la verdad y el deber de investigar graves violaciones a los derechos humanos constituyen uno de los desarrollos más consistentes y estructurales del sistema desde Velázquez Rodríguez, 1998, hasta decisiones más recientes como Hellman, 2011, y masacres del Mozote, del 2012. La Corte ha reiterado que el deber de investigar no es una formalidad, sino una obligación jurídica propia, y que el esclarecimiento de los hechos forman parte de tantos derechos de las víctimas como el derecho de la sociedad en su conjunto. Esa evolución jurisprudencial que atraviesa los casos mencionados, entre muchos otros, ha consolidado el estándar de que la verdad sobre crímenes masivos no pertenece al ámbito privado de las víctimas, sino que integra el núcleo democrático de los estados que han transitado procesos de rupturas con la violencia estatal. En ese marco de la verdad judicialmente establecida, adquiere un valor institucional que trasciende el proceso penal individual. La propia Corte ha ido profundizando esta dimensión al desarrollar el concepto de reparación integral en múltiples decisiones relativas a masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El tribunal ha ordenado los actos públicos de reconocimiento y publicación de sentencias, preservación de archivos, señalación de sitios y reformas educativas, subrayando que tales medidas no son accesorias, sino componentes esenciales de las garantías de no repetición. A partir de ese desarrollo constante, el sistema interamericano ha ido configurando el deber estatal de memoria como manifestación del deber de garantía previsto en el artículo 1.1 de la Convención. No se trata de una categoría autónoma, sino de una consecuencia necesaria, el deber de respetar y garantizar los derechos cuando se trata de falta de los crímenes masivos. La Corte ha interpretado que el deber de garantías comprende la adopción de medidas de prevención estructural, además de las investigaciones, sanción y reparación. Velázquez Rodríguez, párrafo 175, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. El deber de las garantías exige que el Estado no solo sancione los hechos del pasado, sino que preserve activamente las condiciones institucionales y culturales que impidan su repetición.
El deber de memoria puede entenderse que así como una manifestación de deber de garantía en su dimensión colectiva. Cuando el Estado promueve, tolera las legítimas narrativas que niegan, relativizan y reindican crímenes establecidos a través de mecanismos judiciales u otras iniciativas oficiales de investigación. Puede comprometer su responsabilidad internacional al afectar el derecho a la verdad, la dignidad de las víctimas y las garantías de no repetición. La coherencia estatal de la verdad establece formar parte de las obligaciones convencionales. En ese sentido, la memoria no es una opción política contingente, ni puede ser una política pública discrecional. Es una dimensión de obligación estatal de asegurar que la verdad establecida sea preservada, difundida y conocida institucionalmente como condiciones para la vigencia efectiva de los derechos a la verdad y la dignidad de las víctimas y las garantías de no repetición. Me voy a referir, Patricia Ogaldes es mi nombre, me voy a referir en este momento a la relación en cuanto a la libertad de expresión, la responsabilidad diferenciada de autoridades públicas y otras voces relevantes. Esto responde a alguna de las preguntas ya planteadas. La problemática que hoy nos convoca se sitúa necesariamente en la intersección entre el acervo interamericano en materia de memoria, verdad y garantías de no repetición y el sólido estándar desarrollado por el sistema respecto a la libertad de expresión. Como la Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente en decisiones como Herrera Ulloa, Quimel y otras, el artículo 13 de la Convención protege incluso expresiones que pueden resultar chocantes, perturbadoras u ofensivas. Esa protección robusta constituye uno de los rasgos distintivos del sistema interamericano y un componente esencial del pluralismo democrático. Sin embargo, el propio desarrollo jurisprudencial ha reconocido que las personas que ejercen funciones públicas no se encuentran en la misma posición que los particulares en el debate público. En la actualización del marco jurídico interamericano sobre la libertad de expresión 2025, se ha reafirmado que si bien las personas funcionarias son titulares del derecho a la libertad de expresión, su ejercicio adquiere connotaciones específicas derivadas de los deberes especiales asociados a su investidura y a la posición institucional que ocupan. La Corte ha advertido que bajo determinadas circunstancias, aun cuando los discursos oficiales no instiguen expresamente actos de violencia, su reiteración y contenido puede incrementar la vulnerabilidad relativa de determinados grupos y aumentar el riesgo al que se encuentran expuestos. Esta consideración adquiere particular relevancia cuando se trata de discursos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado. En tales supuestos, las expresiones de altas autoridades no pueden ser analizadas únicamente como opiniones individuales, en razón de su investidura y del alcance estructural de sus palabras. Pueden proyectarse como posicionamientos estatales y producir efectos jurídicos, institucionales y simbólicos. El marco jurídico de 2025 enfatiza que los agentes estatales ocupan una posición de garante de los derechos humanos y que especialmente en el caso de autoridades de alto rango deben abstenerse de promover la intolerancia y la discriminación o la desinformación y utilizar su liderazgo para fortalecer el respeto a la diversidad y al orden democrático. Esta posición de garante se articula además con el reconocimiento del deber de recordar, como recolario del derecho a la verdad. Como la Comisión ha señalado, retomamos los principios actualizados de Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión, forma parte de su patrimonio y genera y encabeza del Estado un deber de recordar orientado a preservar archivos, pruebas y memoria colectiva, así como a evitar
emergencia de tesis revisionistas o negacionistas. Este deber no es meramente pasivo. Exige una conducta activa de preservación y coherencia institucional por parte del Estado. Mi nombre es Carlos Juárez, de la Fundación GAM de Guatemala, y en el mismo sentido mi intervención será sobre los lineamientos específicamente que han sido consultados, que según nosotros deberían de orientar la actuación de los estados frente al negacionismo. A la luz de estos estándares, cuando las autoridades públicas promueven estas narrativas que niegan, relativizan o reivindican las graves violaciones a derechos humanos, que han sido respaldadas mediante decisiones judiciales o mecanismos oficiales de esclarecimiento, la cuestión trasciende el debate histórico o político. En tales casos no estamos simplemente ante el ejercicio individual del derecho consagrado en el artículo 13, sino ante posibles tensiones con el deber de garantía que el artículo 1.1 de la Convención, con el derecho a la verdad y las garantías de no repetición. La coherencia institucional del Estado con la verdad judicialmente establecida no es un estándar político opcional. Forma parte de la línea jurisprudencial constante que ha reconocido que la memoria y el esclarecimiento constituyen dimensiones estructurales de la reparación integral y del fortalecimiento democrático. Las autoridades públicas, en virtud de su posición de garantes, están llamadas a contribuir al cumplimiento del deber estatal de recordar cuando se pronuncian sobre graves violaciones del pasado. La situación de otras voces socialmente influyentes que no ejercen función pública en virtud de su posición, formadores de opinión, comunicadores, académicos, es distinta pero también relevante. En estos casos, el análisis se ubica primariamente en el terreno del artículo 13 y del pluralismo democrático. El sistema ha optado históricamente por una protección amplia del debate público, incluso cuando este resulta polémico o disruptivo. No obstante, la existencia de esta protección no implica indiferencia estatal frente a los efectos sociales que pueda tener el negacionismo. El deber de garantía también exige que los estados adopten medidas positivas para preservar políticas públicas de memoria. Casos específicos: fortalecer la educación en derechos humanos, proteger archivos y sitios de memoria y contrarrestar desinformación oficial que erosione el consenso democrático sobre la inadmisibilidad de la violencia estatal. Estas obligaciones pueden desplegarse mediante políticas públicas, respuestas institucionales o mecanismos de promoción de la verdad sin necesidad de recurrir a modelos de criminalización que no forman parte de la tradición interamericana. En consecuencia, la distinción entre autoridades públicas y otras voces relevantes no conduce a soluciones idénticas, sino a responsabilidades diferenciadas. Cuando el discurso negacionista proviene de quienes encarnan el Estado, puede comprometer directamente la responsabilidad internacional estatal por el cumplimiento del deber de garantía y del deber de recordar. Cuando proviene de actores privados, el foco desplaza hacia las obligaciones positivas del Estado de sostener políticas de memoria y de proteger el espacio democrático frente a estos procesos de degradación estructural. El desafío entonces no consiste en restringir el debate público, ni en importar modelos ajenos al sistema interamericano. Consiste en precisar cómo se armoniza la protección robusta del artículo 13 con las obligaciones convencionales en materia de verdad, memoria y no repetición, especialmente frente a fenómenos de negacionismo que no son meramente discursivos, sino que inciden en el diseño, financiamiento y sostenibilidad de políticas públicas de memoria. Es precisamente en ese punto donde esta honorable comisión puede desempeñar un papel decisivo, mediante la elaboración de lineamientos que clarifiquen las obligaciones diferenciadas que surgen cuando las expresiones negacionistas emanan de autoridades públicas, así como las herramientas institucionales compatibles con el sistema interamericano para enfrentar este fenómeno estructural. A la luz de los estándares interamericanos en materia de derecho a la verdad, deber de garantía, deber de recordar, reparación integral y derecho a la libertad de expresión, consideramos pertinente que esta honorable comisión elabore orientaciones que contribuyan a clarificar cómo deben actuar los estados frente a estos fenómenos de negacionismo, relativización y reivindicación de graves violaciones a los derechos humanos. Okay. Bueno, sin pretensión de exhaustividad, desde nuestra perspectiva estos lineamientos podrían organizarse en torno a algunos ejes preliminares. 1. Coherencia institucional y deber de recordar. Un primer eje podría vincularse con la necesidad de reforzar la coherencia institucional del Estado
respecto de la verdad establecida sobre graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, podría considerarse la importancia de: 1. Reconocer que las expresiones de autoridades públicas no constituyen meras opiniones privadas, sino que se proyectan como posicionamientos estatales y ponen en juego la responsabilidad internacional de los Estados. 2. Definir que existe una responsabilidad específica de coherencia de los Estados en relación con las conclusiones establecidas mediante decisiones judiciales firmes o mecanismos oficiales de esclarecimiento. 3. Examinar mecanismos institucionales, protocolos, códigos de conducta, instancias de formación que contribuyan a reforzar el deber de recordar por parte de quienes ejercen funciones públicas. 4. Delimitar con mayor claridad cómo se articula la libertad de expresión de las autoridades con la obligación estatal de no contradecir decisiones judiciales firmes o mecanismos oficiales de verdad. Un punto 2. Políticas públicas de memoria como garantías de no repetición. Otro eje posible podría centrarse en la necesidad de fortalecer y evitar retrocesos en las políticas públicas de memoria en tanto garantías de no repetición. En ese marco sería importante destacar: 1. La importancia de asegurar condiciones de estabilidad institucional y presupuestaria para sitios de memoria, archivos históricos y programas vinculados con verdad y memoria. 2. La relevancia de evitar procesos de desmantelamiento o de jerarquización de organismos especializados en esta materia. 3. La incorporación sostenida de educación en derechos humanos y memoria histórica en todos los niveles educativos. 4. La necesidad de que estas políticas tengan alcance en todos los niveles del Estado. Punto 3. Archivos, digitalización y acceso a la información. Podría considerarse también un eje específico vinculado con la preservación y accesibilidad de archivos como dimensión estructural del deber de recordar. En esta línea sería pertinente que la Comisión demande: 1. Estrategias de conservación, sistematización y protección de documentación vinculada con graves violaciones a derechos humanos. 2. Mecanismos que garanticen acceso público oportuno y no discriminatorio con restricciones compatibles con la Convención. 3. Programas de digitalización y resguardo tecnológico que prevengan pérdida o manipulación de estos documentos. 4. Políticas activas de difusión de información histórica verificada como respuesta frente a narrativas negacionistas y revisionistas. Punto 4. Respuestas estatales frente a discursos provenientes de actores privados. Un eje sensible refiere a cómo deben responder los Estados frente a expresiones negacionistas provenientes de actores privados, incluidas voces de referencia como la academia, medios de comunicación o personalidades públicas. Aquí podría explorarse: 1. La necesidad de mantener la protección del artículo 13. 2. La aplicación estricta de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en cualquier medida restrictiva. 3. El fortalecimiento de políticas públicas de educación, acceso a la información y preservación de archivos como herramientas preferentes frente a respuestas punitivas. 4. La identificación de estrategias no sancionatorias que refuercen el debate público basado en evidencia. Un punto 5. Responsabilidad diferenciada de autoridades públicas. Podría resultar útil profundizar en la noción de responsabilidad reforzada de quienes ejercen funciones públicas en virtud de su posición de garante y del deber estatal de recordar. En este punto resulta importante analizar: 1. Cómo traducir esa responsabilidad en estándares más claros de conducta institucional. 2. ¿Qué mecanismos normativos o administrativos podrían contribuir a prevenir posicionamientos oficiales que erosionen la memoria de las graves violaciones a derechos humanos? 3. ¿De qué manera armonizar esta exigencia con el marco interamericano de libertad de expresión? Punto 6. Seguimiento y prevención de procesos de regresión. Podría considerarse la conveniencia de proponer mecanismos de monitoreo periódico del estado de las políticas de memoria, verdad, justicia, con el fin de identificar procesos de desfinanciamiento, desmantelamiento o debilitamiento institucional que afecten la arquitectura construida para garantizar verdad y no repetición. Y punto 7 tiene que ver justamente con algo que se planteó y es el impacto de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial en este tipo de problemática. Voy a cerrarme acá para poder por ahí dejar algunos minutos para contestar las preguntas puntuales, pero bueno, agradecemos
a la comisión por la oportunidad de presentar estas preocupaciones, por la atención que nos prestaron y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la construcción de estándares o lineamientos que contribuyan a fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia en la región y a prevenir la expansión de discursos negacionistas, relativistas y reivindicatorios que erosionan el derecho a la verdad y las garantías de no repetición. Creo que nos queda un minuto, pero bueno. Había una pregunta de la comisionada Pochack que me pareció también particularmente relevante en relación a los vínculos entre estos discursos en el pasado y en el presente, si son los mismos o no. Nosotros identificamos, por un lado, mecanismos similares y también un elemento común en estos casos, que es la criminalización de aquellos que son definidos hoy como nuevos enemigos internos. Teníamos todo un capítulo sobre este punto y no nos alcanzaba el tiempo para desarrollarlo, pero sin duda creo que este es un elemento común importante entre las prácticas negacionistas y relativistas del pasado y del presente. Y por ahí solamente para contestar también una pregunta del relator Pedro Vaca y otro punto también de una consulta de la comisionada Pochack, esas dos cosas contestaría y cerramos. En relación a la consulta de la comisionada Pochack sobre la distinción entre discursos de odio y discursos negacionistas, efectivamente lo que a nosotros nos parece que es el camino que sería interesante para que desarrolle la comisión tiene que ver con que este tipo de discursos pasen a ser discursos no protegidos por la comisión. Esa sería nuestra propuesta y nuestro planteo. Y en relación a lo que planteaba el relator Vaca sobre el caso de qué tipo de respuestas institucionales hemos visto en la región frente a este tipo de discursos, creo que lo que intentamos enfatizar es que el problema que tenemos hoy es que son justamente las instituciones las que están liderando este tipo de discursos negacionistas, relativistas, y eso es lo que nos parece especialmente preocupante frente a lo que creemos que la Comisión debería avanzar en algún sentido para poner algún límite. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos entonces toda la información y si hay todavía alguna información adicional la pueden hacer llegar por escrito. Hemos cumplido el tiempo de esta audiencia, así que reitero también agradecimiento al experto de Naciones Unidas y damos por cerrada esta audiencia.